tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí en el inicio de este ciclo. Yo soy Javier Puertos, soy el vicetesorero, lo que quiere decir que soy una persona de la Junta de Gobierno no excesivamente relevante. Estoy aquí para disculpar, en primer lugar, al organizador del ciclo, que es el profesor Feliciano Barrios, que tiene un asunto de salud que le hace imposible estar hoy con nosotros, y para disculpar también a nuestra directora, la doctora Carmen Iglesias, que acaba de llegar de Nueva York. Entonces me pide que les salude a ustedes, que salude también a la Fundación en su nombre y que la disculpe porque no ha podido venir. Yo personalmente creo que también la debemos felicitar a ella. Le acaban de dar una distinción importantísima en los Estados Unidos de Norteamérica y allá ha presentado con mucho éxito también nuestro diccionario. Por lo tanto, reciban ustedes sus disculpas y reciba a ellas nuestras felicitaciones. Quiere decirles unas palabras el director de la Fundación Ibercaja, que es la patrocinadora de este ciclo, que es don José Luis Rodrigo. Y después ya empezará directamente su conferencia el doctor Sesma, que es un compañero nuestro, es académico numerario, y por lo tanto nunca se le ha presentado, y además todos ustedes saben que es aragonés y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, vicetesorero de la Real Academia. Académicos, señoras y señores, muchas gracias por venir hoy a la Real Academia de la Historia. Para mí, como director general de la Fundación, es un honor, además de una enorme alegría, el poder volver a estar en la Real Academia. Comenzamos un segundo ciclo de conferencias como protectores que somos de la Real Academia desde el año 19 y ya comenzamos antes de la pandemia en el 19 un primer ciclo de aragoneses en la historia, Aragón en la historia de España y este segundo ciclo que presentamos hoy con el profesor Sesma, aragoneses en la historia. Serán 6 conferencias, espero que sea del agrado de todos ustedes. Hoy el profesor Sesma nos hablará de un gran ilustre aragonés, el Papa Luna, el único papa aragonés que tuvimos. Y queremos continuar con la Real Academia de la Historia y desde Zaragoza, desde Aragón, queremos contribuir a la historia de todos nosotros, de todos los españoles, y donde creemos efectivamente como aragonés, si me permiten, que hemos contribuido y que seguiremos contribuyendo a esta gran historia y este gran país. Solamente ya quiero finalizar felicitando a la directora Carmen Iglesias por ese premio, ese galardón que ha recibido en Nueva York, en Estados Unidos, y también felicitar a la Real Academia de la Historia por el gran éxito que ha tenido en la presentación del diccionario en Estados Unidos, en Nueva York. Darles las gracias y la bienvenida. Por favor, profesor, muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, compañeros académicos, señoras y señores. Siguiendo el orden cronológico del programa, me corresponde iniciar el ciclo de conferencias que esta Real Academia y la Fundación Ibercaja han organizado para presentarles la vida de algunos hombres, 6 en concreto, nacidos en Aragón y que por distintos motivos han pasado a la historia. Todos entendemos muy bien esa expresión de pasar a la historia, aunque como otras fórmulas ya clásicas merecen una pequeña reflexión. No cabe duda que entre todos los hombres y mujeres se hace la historia y que cada uno tiene su historia. Si bien solo consideramos históricos a esos pocos
de todos los tiempos cuya acción individual ha condicionado la vida de otros muchos, los efectos de sus acciones se han extendido por un amplio espacio geográfico y su memoria ha pervivido a lo largo del tiempo, siendo valorada como extraordinaria por sus contemporáneos y por todos los que vivimos después. Aunque me parece obvio, he creído conveniente hacer esta pequeña reflexión, dado que en la sociedad actual, acostumbrada a las manipulaciones y a las manifestaciones, a la masificación social, a las manifestaciones gratuitas, presentar mitos, modelos y hechos que se califican de históricos resulta una práctica casi cotidiana y de fácil difusión, y sus protagonistas, momentáneamente admirados, son de rápida sustitución por otros llegados a continuación, normalmente de similar peso específico. Y esto entra en contraste con el rigor y la exigencia impuesta por la historiografía y el examen estricto y reiterado que la propia historia impone para adjudicar semejante distinción de históricos. Por otra parte, también creo oportuno señalar que la historicidad de un individuo no es garantía de excelencia o perfección, y hay acciones y sujetos que efectivamente reúnen esas tres condiciones apuntadas, pero merecen juicios condenatorios y estar colocados en el lado oscuro de la historia, más allá todavía de esa historia de la infamia recogida por el gran Jorge Luis Borges, y ser recordados por el grave daño provocado con sus actos o sus ideas para evitar su repetición, algo que la historia muestra que no es posible. Y ahora mismo somos testigos de la acción de uno de esos tenebrosos personajes que con sus decisiones desencadenan apocalipsis, causando el mal casi absoluto a muchísimos semejantes, en cierta imitación de otros cuyas acciones similares han pasado a la historia y que no debemos olvidarnos, sino condenarlos con asco y horror. No es este el caso, ni mucho menos todo lo contrario, de los que a lo largo de las próximas semanas traeremos a esta sala y glosaremos los rasgos más destacados de sus vidas y sus obras, con sus luces y sus sombras, como todo producto humano, pero contribuyendo, en definitiva, siendo buenos modelos, cada uno en su mundo, en su ámbito y en su tiempo, cuyas actividades y comportamientos han enriquecido y contribuido a mejorar a las sociedades a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Como medievalista me corresponde hablarles hoy de don Pedro Martínez de Luna, conocido históricamente como el Papa Luna, Benedicto XIII en la obediencia de Aviñón, nacido en un pueblo de Aragón, de la comarca del río Aranda, llamado Illueca, y fallecido en el castillo de Peñíscola, Castellón, hace 600 años. Presentar y comentar la larga e intensa vida de este hombre, que intervino en prácticamente todos los escenarios del mundo entonces conocido y participó en los episodios más concluyentes de su tiempo, es misión imposible en una conferencia que no debe sobrepasar de ninguna manera la hora de duración. ¿Cuándo daría, y esto es quizá una frivolidad, daría para varias temporadas de una serie de televisión que resultaría apasionante en todos sus capítulos, tanto por la figura del protagonista como por la época y las gentes que le rodearon, fueran sus contrarios o sus más cercanos colaboradores. Desde su privilegiada posición, largo tiempo mantenida, al frente de la Iglesia, contempló e impulsó la transformación de la sociedad occidental cuando experimentó precisamente unas grandes transformaciones encaminadas a crear el mundo moderno. Las monarquías se elevaron al frente de fuertes administraciones estatales que aspiraban a aglutinar los deseos e intereses de la población, anunciando el nacimiento del sentimiento nacionalista.
Los estados nacionales definirán sus fronteras y la guerra se convertirá en una componente necesaria para mantenerlos y ampliarlos. Los ejércitos serán permanentes y casi profesionales, con armas cada vez más mortíferas a mayor distancia. El grupo dominante de esa sociedad ya no estará limitado a la nobleza y el clero, y la presencia de las oligarquías y la burguesía urbanas serán imprescindibles. Lo mismo que el pueblo, esa fuerza campesina y urbana asalariada, tan necesaria y que exigirá mejoras en sus condiciones de vida. Las sucesivas pestes y guerras, con la enorme mortandad que provocaban, facilitaban una reordenación de la población. Y junto a todo ello, posiblemente en el origen de todo, está la gran revolución cultural que afectó a Europa en ese tiempo. Las universidades, nacidas el siglo anterior, se difundirán por todo Occidente y abrirán la alta cultura a la sociedad laica, y las escuelas urbanas servirán para acercar la educación a una gran parte de la población. La sociedad de lo oral dio paso a la sociedad de lo escrito, mientras que poco a poco, pero de manera imparable, el monopolio ideológico de la Iglesia estallará en mil pedazos, lo mismo que su propia imagen intocable e inmutable. Y en el centro de todos estos cambios, disfrutándolos y padeciéndolos, siempre estuvo don Pedro Martínez de Luna, ese aragonés, como he dicho, nacido en Illueca. Una breve síntesis de su vida debe comenzar con la dificultad de fijar la fecha de su nacimiento por la imprecisión de las fuentes. La clásica y admitida hasta hace unos años de 1328 se ha cambiado por la de 1342, 14 años de diferencia, que humaniza un poco su longevidad, aunque otorga cierta precocidad a algunas de sus acciones juveniles. También se ha mudado la de su muerte, aunque por escasos meses, pues de mayo de 1423, que anota su cronista oficial, se ha pasado a noviembre de 1422, que aporta una fuente indirecta. Cualquiera de estas dos fechas nos acerca a la celebración del sexto centenario de su fallecimiento. De todas formas, 80 y tantos o 90 y tantos años de vida activa, a caballo de los siglos XIV y XV, nos pone en presencia de una vida activa, de un protagonista de excepción, de uno de los periodos más determinantes del cambio de la sociedad medieval hacia la sociedad moderna. Nació don Pedro en el seno de una noble familia antigua relacionada con la monarquía aragonesa, con numerosos parientes muertos al servicio de los reyes, colaborando en la fundación y conquista del reino desde sus orígenes en el siglo XI, y que además de guerreros y hombres del rey, contaban con otros miembros que ocuparon puestos destacados en la Iglesia. Sus padres fueron Juan Martínez de Luna, señor de Luna y Mediana, y María Pérez de Gotor, heredera de los señoríos de Illueca y Gotor. Fue el segundo de los 4 hijos del matrimonio. El hecho de ser segundón y de que su hermano mayor cubriera las expectativas militares de la familia orientaron desde joven a Pedro hacia la cultura y la Iglesia, trasladándose a Montpellier, en cuya prestigiosa Universidad de la Corona de Aragón se doctoró en leyes y en decretos, es decir, en derecho civil y canónico, en 1362, ocupando después, durante unos años, la cátedra de decretales. Instalándose luego en Aviñón, sede del papado después de su salida de Roma, recibió las órdenes menores y el subdiaconado, pero no celebró misa hasta llegar al papado. En esos mismos años, en torno a 1367, acompañó a Enrique de Trastámara, el futuro Enrique II de Castilla, en su huida tras la derrota sufrida en Nájera
ante su hermanastro, el rey Pedro I. Lo guió a través del Pirineo hasta un refugio en Francia, como cuenta en su crónica el canciller don Pedro López de Ayala. Leo textualmente. Enrique, tras la batalla, se refugió en Aragón, cerca de Calatayud, en un lugar de don Juan Martínez de Luna, que dicen Illueca, y allí falló a don Pedro de Luna, que después fue Papa Benedicto. Él le guió y fue con él hasta fuera de Aragón, e llegaron a los puertos de Jaca, y de allí se fue para Ortés, una villa del conde de Foix. Este episodio tendrá su trascendencia por ser el inicio de una buena relación de la familia Luna con la dinastía Trastámara, que se refleja en que uno de ellos, Álvaro de Luna, llegó a ser con el tiempo condestable del rey de Castilla, que la influencia de la monarquía castellana favorecerá la llegada de nuestro protagonista al cardenalato y luego al papado, mientras que un nieto de ese Enrique llegó a reinar en Aragón como Fernando I, tras el compromiso de Caspe, en gran medida gracias a que contó con el apoyo del propio Papa Luna. En 1375, el Papa Gregorio XI, todavía estando en Aviñón, promocionó a don Pedro y lo nombró cardenal diácono de Santa María en Cosmedin, en un momento muy especial porque no había ningún cardenal peninsular. Esto, naturalmente lo que le obligó es a abandonar su carrera universitaria y se centró ya en la carrera eclesiástica, que en ese momento y en ese entorno tenía mucho de carrera política también. Se instaló en la curia pontificia en Aviñón para trasladarse pocos meses después, a Roma, acompañando al Papa Gregorio y a 12 cardenales que habían decidido acabar con el exilio francés y volver a fijar en el Vaticano la cabeza de la Iglesia, lo que chocaba frontalmente con los deseos de la monarquía francesa y ponía al papado más cerca de Aragón y sus intereses en el Mediterráneo. De hecho, el complicado viaje del Papa y sus cardenales desde el puerto de Marsella se hizo en parte con galeras aportadas por la Corona de Aragón, y en la solemne y simbólica entrada papal en Roma en enero de 1377 portaba el estandarte pontificio el aragonés Juan Fernández de Heredia, que poco después sería nombrado gran maestre del hospital. En la curia romana, el cardenal Luna, conocido ya como el cardenal de Aragón, desarrolló una intensa actividad y se convirtió en uno de los mejor preparados y con mayor ascendiente ante el Papa Gregorio. En ese momento preciso en que coincidía, en que concluía una de las etapas más gris y convulsa de la historia del papado, y se abría otra que posiblemente iba a ser más convulsa y más agitada, que trataba de devolver la independencia papal tras más de 60 años de sumisión a los intereses franceses, y con ello intentaba reponer la autoridad y la influencia del papado, del pontificado, no solo sobre los obispos y las jerarquías eclesiásticas, sino también en el conjunto de los poderes europeos. En marzo de 1378, es decir, apenas un año después de su instalación en Roma, fallecía el Papa Gregorio, y los 16 cardenales presentes, 11 eran franceses, 4 italianos y Pedro de Luna, tuvieron que afrontar la elección del sucesor en medio de la presión popular que exigía que el nuevo papa fuese romano o por lo menos italiano. El proceso de elección, de este cónclave, fue muy extraño, con el temor de un asalto al Palacio Apostólico que estaba custodiado por hombres armados y la presión francesa ejercida sobre los cardenales, que eran mayoría, en su inmensa mayoría, franceses. Finalmente, se llegó a una solución eligiendo al arzobispo de Bari, que como súbdito de Nápoles esperaban que sería aceptado por Francia. No obstante, lo que ocurría es que al no participar ese arzobispo en el cónclave, porque no era cardenal, antes de declararlo oficialmente, debería guardarse
su aceptación. Pero mientras llegaban los mensajeros con la aceptación del recién elegido para el papado, la muchedumbre asaltó el palacio y una gran parte de los cardenales huyó, y los pocos que permanecieron decidieron su entronización y coronación, y el nuevo papa a partir de ese momento tomó el nombre de Urbano VI. Pero la mayoría de los cardenales se habían salido de Roma ya. Entonces, la elección de este papa era jurídicamente irregular. Pero de Luna, que era un buen conocedor del derecho canónico, dudaba de la validez de esta elección e incluso dudaba de que su voto fuera válido, el suyo y el de la mayoría de los cardenales. La mayoría de esos cardenales, después de abandonar Roma y al nuevo papa, y entre ellos el cardenal de Aragón, buscaron mantener una entrevista con el papa para lograr la renuncia y proceder en común todos a efectuar una nueva elección que fuera ya más canónicamente o más jurídicamente válida. Al no conseguir esta entrevista con el papa recién elegido, en septiembre de ese año optaron por reunirse en Fundi y en un cónclave, es decir, después de haber depuesto al papa de Roma, elegir al cardenal francés Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII para suceder o para nuevo papa, el cual, este Clemente VII, a continuación, al poco tiempo, decidió volver de nuevo a instalarse en Aviñón. Había ya dos papas y dos obediencias, Roma y Aviñón, y así se iniciaba el gran cisma de la Iglesia católica, que hasta ese momento no había existido, no había habido más que un papa, o en Roma o en Aviñón. La verdad es que no tenemos mucho tiempo para penetrar con detalle en este periodo que es apasionante de la historia occidental y de la vida de nuestro protagonista y de la historia de la Iglesia y de todas las circunstancias que rodearon a estos meses y a estos años de agitaciones. Pero sí señalar que Pero de Luna es favorable al papado de Aviñón desde el principio. Su posición se apoyaba en su sólida preparación jurídica, se mantenía o procuraba mantenerse al margen de las injerencias políticas. Y esto le permitió fundamentar sólidamente la decisión adoptada y dotar de argumentos la superior legitimidad del Papa Clemente VII elegido para Aviñón, lo que motivó que éste le enviara como su legado a la península ibérica con la misión de lograr la obediencia y el reconocimiento de los reinos ibéricos, lo que obtuvo de las monarquías de Castilla, Aragón y Navarra, pero fracasó en Portugal. Su larga estancia en España, casi 12 años, al cardenal de Aragón le sirvió también para desplegar otras acciones, además de las encomendadas por el Papa, interviniendo de forma activa en la política de los reinos, ejerciendo su autoridad en los momentos en que los asuntos de las familias reales tenían que reordenarse en la segunda mitad del siglo XIV, y las relaciones entre los tres reinos en ese momento estaban atravesando también graves enfrentamientos o, digamos que, las consecuencias de graves enfrentamientos anteriores. Pero también, como muestra de interés y capacidad del cardenal de Aragón, se introdujo para provocar novedades y cambios en temas muy próximos a su experiencia. Así, por ejemplo, impulsó la fundación de la Universidad de Perpiñán, en la Corona de Aragón. Otorgó unas primeras constituciones y dotó las cátedras de teología de la Universidad de Salamanca, hechos que todavía son recordados en el emblema heráldico que figura sobre la puerta actual del Paraninfo de la Universidad de Salamanca en su fachada oriental,
con las armas del escudo del cardenal de Aragón, no del Papa exactamente, sino del cardenal de Aragón. Participó en las Cortes de Segovia, en las de Palencia, en el Concilio Provincial de Gerona, en muchas actividades, muchas reuniones, sobre todo orientando la reforma del clero, que era una de sus preocupaciones, y la cuestión judía, que será una constante también a lo largo de prácticamente toda su vida, que terminará con los debates y los diálogos de Tortosa muy al final de su vida. Entonces, en diciembre de 1390, después de esos 12 años de estancia en la península, regresó a Aviñón y un par de años después el Papa le envió de nuevo a una misión, esta vez como legado suyo pontificio a Francia, a Flandes e Inglaterra, para conseguir también el reconocimiento de esos tres reinos a la autoridad del Papa de Aviñón. Los resultados esta vez no fueron tan satisfactorios, más bien fueron muy poco satisfactorios, debido en parte a que la política y el equilibrio europeos interferían directamente en las cuestiones de la Iglesia, y los monarcas deseaban resolver el cisma, es decir, la existencia de dos papas, pero cada uno según los intereses propios y procurando controlar el poder del pontificado. Se barajaban dos vías o dos posibilidades o dos métodos para solucionar el cisma y la existencia de dos papas. La denominada vía Cessionis, impulsada por Francia y la Universidad de París, que aspiraba a que ambos pontífices renunciaran y se procediera a la elección de uno nuevo por los cardenales, entre los que todavía había mayoría franceses. Aparte de este argumento de mayoría francesa, había un problema latente, que algunos de los cardenales no habían sido elegidos por papas totalmente legítimos y que eran papas auténticos, con lo cual, ¿qué cardenales podían intervenir y cuáles no en ese cónclave que iba a elegir un nuevo papa, que debía ser indiscutible? Pero, en fin, aparte de esos problemas de tipo jurídico, el problema estaba en que la situación de los dos papas era irrenunciable. Ninguno de los dos quería renunciar y ser elegido, y que los cardenales eligieran otro. Y el que menos de todos, por supuesto, era el cardenal de Aragón. El cardenal de Aragón, como asesor del Papa de Aviñón, se oponía a esta fórmula, y lo que perseguían o lo que defendían era la vía que se llamaba la vía de la justicia, que significaba simplemente que los dos papas existentes, el de Aviñón y el de Roma, se reunieran, discutieran ellos entre sí, en cierta medida, cuáles eran los derechos de cada uno, y que al final surgiera la luz entre ellos y uno de los dos fuera el Papa que continuara existiendo. La verdad es que era una vía que no la deseaba nadie, ninguno de los dos papas y ninguno de los mandatarios o jefes de las monarquías de los reinos principales, y nadie estaba dispuesto a aceptar esta segunda vía, pero era la que defendía el cardenal de Aragón y el Papa de Aviñón. De hecho, sin haber conseguido ningún avance a lo largo del tiempo que estuvo por Francia, por Inglaterra y por Flandes el cardenal de Aragón, se deterioraron muchísimo las relaciones políticas entre las monarquías europeas, y Pedro de Luna regresó a Aviñón a comienzos de septiembre de 1394. Y según su biógrafo, en ese momento su decisión era el renunciar al cardenalato y recluirse en alguna de las canonjías de la corona de Aragón para vivir tranquilo y sin problemas y sin la agitación que le había causado todos esos años del ejercicio de sus actividades. Sin embargo, pocos días después de su llegada a Aviñón, moría el Papa Clemente,
era joven o relativamente joven y moría de forma un tanto inesperada. Y el día 28 de ese mismo mes de septiembre, por unanimidad, el cónclave designaba al cardenal de Aragón como sucesor en la silla de San Pedro en la obediencia de Aviñón. Nacía así Benedicto XIII. Al elegirlo se le reconocía como el más decidido luchador para acabar con la división de la Iglesia, lo cual era cierto, pero no a cualquier precio, pues solo él estaba dispuesto a aceptar la fórmula que consideraba legítima, la aplicación del derecho y la justicia sin coacciones ni imposiciones políticas. Al no aceptar la vía cessionis, que era la más defendida, ni renunciar al papado, negándose, como jurista, a poner la autoridad del pontífice por debajo del concilio y de los cardenales, y menos todavía de los poderes políticos, y proclamándose públicamente el único papa legítimo, se convirtió en enemigo de todos, del Papa romano, de la mayor parte de las monarquías y de muchísimos de sus cardenales. En poco más de 3 años, Pedro de Luna, Benedicto XIII ya, pasó de ser la esperanza de salvación de la división de la Iglesia a constituirse en el perturbador que impedía alcanzar una solución, provocando una reacción en su contra organizada desde la corte francesa, que en cuestión de meses supuso que los 18 cardenales franceses le abandonaran por imposición de Carlos VI de Francia, le obligando a abandonarlo, es decir, se dejaron el Palacio de Aviñón y se instalaron en las proximidades, en Villeneuve, lugar muy próximo a Aviñón, llevándose el sello papal y numerosos documentos. Bueno, en el Palacio de Aviñones quedaron 6 cardenales solo, cardenales fieles al Papa Benedicto y un grupo de servidores. En su mayoría los servidores eran hispanos. A Pedro de Luna ya no se le nombraba como papa, se le empezó a acusar desde los púlpitos de perjuro, de tirano, de hereje, de nigromante, de soberbio, avaricioso y otras lindezas más, y se puso en marcha una maquinaria de descrédito que realmente durante siglos ocultó su comportamiento real. Sucesivamente le retiraron la obediencia las monarquías de Francia, Inglaterra y Castilla, y enseguida se inició el asedio al Palacio de Aviñón, que duró, con algún paréntesis, 5 años, de 1398 a 1403, durante los cuales el Papa permaneció allí recluido junto a un pequeño contingente de tropas de defensa, compuesto exactamente por 68 aragoneses, 72 catalanes, 26 valencianos, 23 navarros, 64 castellanos, 5 alemanes, 5 ingleses, 7 franceses y 3 italianos. Este contingente presentó una resistencia muy difícil y sin mucho futuro frente a unas tropas del rey de Francia, mandadas por el mariscal Boucicaut, que cercaron el palacio papal incluso con artillería, aunque más para evitar que saliera Benedicto que con intención de asaltarlo y destruirlo, porque si esto ocurría lo tomarían prisionero o moriría, lo que las consecuencias posiblemente de todo tipo serían peores todavía. Bueno, en este asedio se fue prolongando y hasta la madrugada del 12 de marzo de ese año 1403, en que, disfrazado de cartujo y auxiliado por Jaime de Prades, enviado por el rey de Aragón, huyó y se refugió en tierras de la corona aragonesa, desde donde emprendió una frenética actividad, contando solo con la ayuda de Martín I, el rey de Aragón, y sobreviviendo casi de espaldas al resto de Europa. Según su cronista, una de sus primeras acciones, una vez libre, fue cortarse el pelo y la barba,
que durante todo el confinamiento, los 5 años, se había dejado crecer como señal de protesta y rebeldía, rompiendo así con una norma observada por el clero católico para distinguirse del ortodoxo griego. Esta actitud fue conocida por sus detractores, por sus enemigos, y sirvió de argumento para demostrar el deterioro moral del Papa. Bueno, esto nos lo cuenta su cronista, y también, según la leyenda, el conde de Anjou recogió los cabellos blancos cortados y los conservó envueltos en un lienzo blanco como si fuera una reliquia. Es un acto simbólico, posiblemente una licencia del cronista Martín de Alpartil, su amigo y absolutamente compañero de toda su vida. Pero Benedicto XIII no solo se cortó el pelo, sino que, para demostrar que había retomado su vida normal, escribió a la Universidad de París, a las Cortes Europeas, a los cardenales y al Papa de Roma, no solo para reafirmarse en su derecho, sino para proponer una vez más la vía de la justicia como fórmula para acabar con el cisma. En los meses siguientes rehizo en gran parte su prestigio, recuperó el sello papal, volvió a disponer de Aviñón y su territorio, aunque no regresó nunca al palacio. Le juraron fidelidad una parte de sus antiguos cardenales. Francia festejó la liberación en Notre Dame y al mismo tiempo que Castilla le devolvió la obediencia retirada. La Universidad de París le rindió homenaje en un acto donde Jean Gerson, el teólogo y filósofo francés, le comparó su regreso con el de Jonás, le identificó con David y con el luchador Judas Macabeo por su resistencia. Se podía decir que en buena medida la capacidad de resistencia y las ganas de seguir adelante se habían vuelto a liar con Benedicto XIII. Su objetivo y casi su obsesión se concentró a partir de este momento en lograr una entrevista con Inocencio VII, que había sucedido a Bonifacio IX en Roma. Desde finales de 1404 intentó Benedicto XIII, sin éxito, la reunión con el Papa de Roma, enviando sus mensajeros y recorriendo el mismo diversos puertos del Mediterráneo a la espera de un encuentro. Cuando en noviembre de 1405 falleció Inocencio, Benedicto propuso a los cardenales romanos que esperasen a su llegada a Roma para buscar una solución conjunta, cosa que no hicieron, sino que eligieron un nuevo papa veneciano que tomó el nombre de Gregorio. El hecho de tomar el nombre de Gregorio significaba que quería engancharse él, el Papa de Roma, Gregorio, engancharse con el último Papa indiscutible, que era también Gregorio, para afirmar entonces esa continuidad y poderse presentar como con superiores derechos que Benedicto XIII. En realidad, más bien estuvo durante mucho tiempo Gregorio de Roma, estuvo durante mucho tiempo casi huyendo de la persecución del Papa Luna, que seguía intentando una entrevista con él y recorriendo por la costa mediterránea con una flota financiada por el monarca aragonés diferentes lugares, citando al Papa de Roma para que se acudiera y se reuniera con él. Savona, Portovenere, Pietrasanta, Carrara, Lucca, Livorno, Pisa y otros puntos de Italia fueron durante más de un año sedes hipotéticas de una posible reunión que nunca llegó, lo que supuso una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y de energías para Benedicto XIII, pues mientras tanto ganaba fuerza la vía del concilio, la que de ninguna manera estaba dispuesto a admitir por lo que significaba de renuncia a su autoridad, pero que era la respaldada por la mayoría de los poderes del continente. El Papa Luna
era consciente del deterioro de su posición, de que pasaban los años y que la defensa de sus derechos era cada vez más difícil y costosa. Había pasado demasiado tiempo sin resolverse el problema del cisma y éste se le escapaba ya de las manos y buscaba una defensa ante lo que se avecinaba. Y para ello convocó un concilio en Perpiñán que, a pesar de contar con una asistencia numerosa de obispos y de representantes del alto clero hispano y del sur de Francia, no tuvo efecto, que no tuvo ninguna repercusión ni provocó el efecto que él esperaba, porque faltaron los cardenales, todos, incluso los que habían sido favorables a su causa, y por supuesto todos los romanos. Es más, aunque le transmitieron su apoyo los propios convocados al concilio por él, los asistentes le recomendaron, le aconsejaron muy vehementemente renunciar para obligar a que también lo hiciera el Papa de Roma antes de que lo impusiera forzadamente un concilio superior o un concilio con mayor poder. Por supuesto, Benedicto XIII no estaba dispuesto a atender el consejo y no renunció. Lo cierto y manifiesto era que la corriente dominante se dirigía a la celebración de un gran concilio pensado para pasar por encima del papado y emprender la solución del cisma por la vía conciliar. En 1409, este concilio se reunió en Pisa, sin contar con ninguno de los dos pontífices, pero con una asistencia masiva de obispos y cardenales, aunque ninguno hispano ni germano. Más que de un concilio, la Asamblea de Pisa tuvo el carácter de un tribunal para justificar, mediante la condena de la actuación de los papas, las decisiones que, por supuesto, iban encaminadas a minar la autoridad de los papas y la autoridad, por tanto, del pontificado. Ambos papas fueron por unanimidad considerados contumaces por no asistir y se redactó un acta en que se les acusaba, entre otros delitos un tanto fantásticos, de herejía, concluyendo con una condena de deposición pronunciada oficialmente y su expulsión de la Iglesia. El concilio, que se prolongó durante varios años, culminó con un cónclave que eligió como papa único al arzobispo de Milán, Pietro Filargi, que tomó el nombre de Alejandro V, siendo reconocido sucesivamente por Francia, algunos principados alemanes, Florencia, Siena, Venecia, Inglaterra. Pero a pesar de estas decisiones y a pesar de que la reunión salió con un papa, no consiguió el definitivo final del cisma, porque aunque el papa nuevo reunió bastantes apoyos, estaba lejos del reconocimiento general. Escocia y los reinos hispanos siguieron fieles a Benedicto XIII y el Papa romano Gregorio XII tampoco dimitió. Así, después de Pisa, no había dos papas en la Iglesia, como al principio, sino tres. Además, al nuevo papa, Alejandro V, que falleció apenas un año después, y a su sucesor, Juan XXIII, les llegaron un sinfín de peticiones de beneficios y de cesiones de ingresos del propio pontificado como pago por los apoyos recibidos, lo que provocó el fortalecimiento de las iglesias nacionales con el consiguiente deterioro y empobrecimiento del papado. Pero lo más grave fue que el concilio acabó con el proyecto de constituir una monarquía pontificia, lo que Benedicto XIII había defendido para reformar la tradicional organización eclesiástica, dando como resultado una iglesia ideológicamente débil y un papado con escasa capacidad de maniobra, hasta llegar poco después a ponerse en entredicho la misma noción institucional de iglesia. Es este un debate que, tras la derrota de los seguidores de Wycliffe y de Jan Hus en los años 1414-1415 en el Concilio de Constanza, dicha reforma quedará latente para volver a retomarse un siglo más tarde con Lutero y Calvino, adquiriendo entonces una magnitud enorme. Causa asombro comprobar, no obstante, la extraordinaria fe de Benedicto XIII en sus posibilidades y su capacidad para aprovechar con enorme vitalidad
la mínima opción que se le presentase. Las decisiones de Pisa no habían solucionado el cisma, más bien lo contrario, pero para Benedicto comenzaba una nueva etapa que iba a desarrollar desde su espacio natural, es decir, la corona de Aragón, a donde acudió protegido por su rey, Martín I, y muy cerca de Castilla, donde la dinastía Trastámara le seguía prestando su obediencia. Sin duda, su primera intención sería proyectar su acción hacia el Mediterráneo, aprovechando las bases de Sicilia y Cerdeña de la corona de Aragón. Sin embargo, si este era su plan, muy pronto se vio alterado por las sucesivas muertes, primero del heredero del trono aragonés, Martín el Joven, en Sicilia, lo que dejaba sin sucesor el reino que más fielmente le había apoyado. Y pocos meses después, en mayo de 1410, moría el propio rey Martín I, que al carecer de sucesor habría un periodo de gran inseguridad que sólo podía concluir con la designación pacífica y pactada por los reinos y tierras de la corona de Aragón de un nuevo monarca que debería salir del pariente más próximo del monarca fallecido, siguiendo un proceso consensuado basado en la aplicación de la justicia que no permitiese abrigar dudas respecto al resultado ni provocase una guerra civil o la intervención extranjera. A Benedicto el interregno le brindaba una oportunidad para volver a una actividad con la que podía recuperar una parte del prestigio perdido, pero sobre todo era un motivo para sentirse útil y necesario. Su intervención en la búsqueda de una salida modélica a la grave crisis dinástica que atravesó la corona de Aragón entre 1410 y 1412 la pudo emprender gracias a su experiencia diplomática y la capacidad de maniobra adquiridas a lo largo de su vida. No podía compararse, pero para Benedicto se aproximaba mucho a un cónclave para elegir papa, por lo que se empeñó a fondo, manteniéndose siempre en un segundo plano, pero controlando para evitar los aspectos más conflictivos que pudieran surgir. Ni siquiera el asesinato del arzobispo de Zaragoza a manos de los partidarios aragoneses del conde de Urgel, uno de los candidatos más impulsivos, alteró la vía de la justicia y el consenso emprendidos desde el principio, porque el Papa se hizo cargo del arzobispado de Zaragoza y el proceso no se interrumpió, concluyendo en junio de 1412 con la elección en Caspe por los 9 compromisarios designados por Aragón, Cataluña y Valencia de Fernando de Trastámara, nieto de Pedro IV de Aragón y también nieto de ese Enrique II de Castilla, al que muchos años antes había ayudado a cruzar los Pirineos en su ida. Fue este un último momento de gloria para el Papa Luna. Fuera de la península se hacía forzoso acabar de una vez con la situación creada por el cisma que obligaba a las monarquías a alinearse con uno u otro papa. Los 3 papas resistían agónicamente, rodeados cada uno de una pequeña curia de cardenales creados por ellos mismos y manteniendo unas ideas demasiado viejas para los estados modernos. Pero el papado era, a pesar de todo, un poder universal que, aunque limitado en lo político, conservaba una gran fuerza en lo espiritual y emocional, por lo que no podía seguir dividido. Se imponía la fórmula conciliar a semejanza de los parlamentos que ya funcionaban en todos los reinos como única posibilidad de desatascar el ya largo cisma sin que significara merma del poder papal en cuanto a los asuntos internos de la Iglesia, pero sí en su dimensión política, en la dimensión política del papado. Y en este contexto se produjo la convocatoria del Concilio de Constanza por parte del Papa Juan XXIII y del emperador Segismundo. El rey de Aragón no podía mantenerse al margen del movimiento y se vio obligado a afrontar la situación sin concesiones a los compromisos personales. El tiempo de Benedicto XIII, incluso el biológico, se estaba agotando y para la monarquía aragonesa, en franca expansión, era imposible mantenerse de espaldas a la realidad. Fernando planteó al Papa
el rey Fernando I planteó al Papa, a su Papa, al que en parte le debía el trono, la necesidad de que presentara su renuncia voluntaria al concilio. Ante una negativa no del todo clara y tajante de Benedicto, pareció que podría alcanzarse una solución pactada, pero los incidentes producidos en las sesiones conciliares y su propio desarrollo entorpecieron cualquier acuerdo. Juan XXIII, a pesar de haber sido el artífice casi principal del concilio, cambió de criterio. Se negó a su abdicación y huyó de Constanza, siendo depuesto sin miramientos. Perseguido, arrestado, sometido a juicio, acusado de simonía y otros cargos infamantes, y condenado a prisión bajo custodia del emperador. En cuanto a Gregorio XII, el Papa romano, ya muy anciano, aislado y acobardado, accedió a renunciar, casi agradeciendo la oportunidad de abandonar la carga que había llevado ya unos cuantos años. Pedro de Luna, sin declarar su voluntad, pidió un tratamiento particular y le fue concedida una entrevista en Perpiñán con los representantes de Fernando I y del emperador Segismundo. Aferrado a su idea de la justicia, retomó habilidosamente las decisiones anteriores, proponiendo una vuelta a la vía cessionis, esa que había siempre negado y que se había opuesto siempre, pero que una vez que vio cómo estaba la solución, la intentaba aplicar. Es decir, una vez que renunciaran todos los papas, los cardenales incuestionables serían los que eligieran al nuevo papa. ¿Cuáles eran estos cardenales incuestionables? Los nombrados en tiempos anteriores al cisma por el Papa Gregorio XI. Esta era la clave en la que se movía el Papa Luna para intentar imponer su criterio, porque en esos momentos, 1416, solo había un cardenal que tenía tal condición, él, el cardenal de Aragón, cuya larga vida le había convertido en el único protagonista sobreviviente de los 40 años de cisma. Evidentemente, no pudieron aceptarse la propuesta, ni siquiera contando con el compromiso formal del Papa Luna de no votarse a sí mismo para nuevo papa. Castilla y Aragón le retiraron su apoyo y obediencia. Fernando I falleció unos meses más tarde. El concilio, ateniéndose a las normas dictadas para el caso, citó 3 veces a Benedicto XIII, lo declaró contumaz y el 26 de julio de 1417 dictó la sentencia que lo declaraba depuesto. Jurídicamente el cisma estaba resuelto, pero la elección del Papa de la Unidad no fue fácil y aún tardaron 5 meses más en designar al cardenal Otón de Colonna, que tomó el nombre de Martín V. El Papa Luna, a pesar de su edad, salió con rapidez de Perpiñán, puede decirse que se escapó corriendo, y se refugió en su castillo de Peñíscola, rodeado de sus libros, esa magnífica biblioteca que había formado durante su vida y de la que nunca se separaba. Aunque sin apoyos y escasa capacidad de maniobra, mantenía su dignidad y defendía su legitimidad, que por haberla recibido por designio divino, no podía perder. Su figura, a pesar de su retiro, creaba una mala conciencia en los nuevos rectores de la curia romana. Es posible, porque lo cuenta su amigo y cronista Martín de Alpartil, que en julio de 1418 sufriera un envenenamiento que no consiguió provocarle la muerte, al parecer por iniciativa del propio Papa Martín V, que le encargó al arzobispo de Pisa, el cardenal alemán de Adinamari, que lo confesó unos años después en el lecho de muerte. Lo cierto es que Benedicto XIII continuó al menos 4 años más en Peñíscola, manteniéndose, quizá con un aire antiguo y trasnochado, con la dignidad papal a la que nunca renunció. Vivió más de 80 y tantos años para unos o 90 y tantos para otros, da igual, de cualquier caso, el doble
de la esperanza de vida de sus contemporáneos, resistió al menos media docena de epidemias de peste, en las que más de un tercio de la humanidad pereció, escapó a intrigas y amenazas, casi nonagenario sobrevivió a un envenenamiento, y a su muerte se produjo una sensación general de alivio y de relajación de la tensión en todas las cortes europeas y en la curia romana. Según el cronista Alpartil, el 23 de mayo de 1423, fiesta de Pentecostés, a las 8 de la tarde, falleció en el castillo de Peñíscola el hombre, pero se abrieron las puertas a mitos y leyendas. Una más oscura rodeó durante siglos siguientes la figura de don Pedro con los argumentos más negativos de su actuación, procurando apartarle de la historia, incluso de la historia de la Iglesia. Y otra, sin duda demasiado clara, recogiendo un acontecimiento ocurrido pocos meses después de su entierro, que asignaba a su cuerpo los rasgos de la santidad, mostrada en manifestaciones sobrenaturales, fragancia exquisita que traspasaba la losa de su tumba y realización de curaciones milagrosas que se difundió recurriendo a la ingenuidad popular. Seguramente ni la una ni la otra le habrían gustado al recio don Pedro Martínez de Luna. Para él simplemente fue papa, algo que tan solo han conseguido ser menos de 300 personas de todas las nacidas después de Cristo, y lo fue en un tiempo en que más de uno pugnaba por serlo y muchos pretendían restarle grandeza y soberanía al título. A pesar de guerras y cismas, de posiciones y elevaciones, murió sin renunciar a sus derechos, considerándose el único papa legítimo. Aunque se le ha considerado como antipapa, hasta mediados del siglo XVIII no se atrevieron a usurparle el nombre, siendo un Orsini romano el que lo adoptó. La historiografía más reciente se inclina a favor de la legitimidad de la línea aviñonesa, lo que da la razón a ese prolongado mantenerse en sus 13 con el que todavía se le recuerda. Ha sido el único papa aragonés y nació en Illueca. Muchas gracias.